Estamos realizando unos ejercicios para mejorar nuestra comprensión en programación. Están realizados en el lenguaje Python, pero igualmente aplican para otros lenguajes, ya que son los mismos principios y fundamentos. El ejercicio nos dice que debemos realizar un algoritmo que lea un número n y visualizar el factorial y la sumatoria. Se pide mostrar la salida de la siguiente forma. Si el número dado es 5, se visualiza y nos dan estos números. El factorial de 5 igual 120 y la sumatoria de sus n números es 153. Abrimos Python, creamos un archivo, lo podemos hacer en Visual Studio Code o directamente en el IDE de Python. Recordemos lo que nos piden. Nos piden el factorial, la sumatoria e imprimir de este modo en pantalla. Lo primero que vamos a hacer es ingresar el número. Nos dice que es un número n. Vamos a ingresar un entero. Input para que sea el usuario el que me ingrese ese número. Ingresamos el número y vamos a ver qué nos dice. Factorial. El factorial de este número, ¿cómo se hace? Aquí nos dan un ejemplo. Si ingresamos 5, ¿qué es el factorial de 5? Voy a hacer un comentario acá. Es 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Ese es el factorial de 5. ¿Cómo yo realizo esto en programación? ¿Cómo yo hago que primero se multiplique 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4 y luego el 5? Como son números secuenciales, nos vamos al ciclo for en un rango. ¿El rango va desde dónde? Desde 1 hasta el número n. Entonces, lo tomamos desde 1 hasta el número n, que en este caso, para este ejemplo, sería 5. Pero como recordemos que este último valor en el ciclo for no lo tomaría, entonces debemos colocar n más 1 para que nos tome el n. Y ahora, ¿cómo yo realizo esta multiplicación utilizando el ciclo? Primero, dentro el for, dentro el 1, luego dentro el 2, luego dentro el 3, luego el 4, luego el 5. Voy a utilizar una variable que se va a llamar factor. Factor. La voy a inicializar en 1. La mayoría de veces nosotros inicializamos las variables en 0. Para este caso no la voy a inicializar en 0, porque si la inicializo en 0 y voy a hacer multiplicaciones, todo lo que multiplique por 0 me va a dar 0. Por eso no la inicializo en 0. Y ahora voy a decir que ese factorial que acabo de inicializar va a ser igual a factorial que vale 1, al factor, perdón, no es factorial sino factor, al factor por i. De este modo ya tengo realizado una parte del ejercicio, que es hacer el factorial, y voy a imprimir en pantalla. Voy a imprimir en pantalla el factorial, el factor, perdón, el factor, para ver cómo vamos hasta el momento. Entonces, ingresamos un valor e imprimimos de la siguiente forma. Aún nos hace falta imprimir de esta forma y colocar estos datos como nos dice ahí.
Bueno, me está generando aquí un error, voy a generarlo sin depurar. A veces las terminales de Visual Studio Code son un poco complicadas, pero bueno, ingresamos el número. Vamos a ingresar el 5, que es el número que nos están pidiendo. Entonces, el factorial de 5 es 120, entonces nos está arrojando de forma correcta. Pero así es como lo debemos imprimir, entonces voy a colocar, en vez de yo colocar esto así, pongo F acá, vamos a colocar el factorial de coloco acá esto, n igual, y aquí voy a colocar factor, que es el resultado que acabé de obtener en el ciclo for. Y la sumatoria de sus n números es igual. Eso es lo que aún no he hecho. Ya hice el factorial, ahora vamos a hacer la suma. Para ello voy a colocar una variable que me inicialice suma igual a 0. Esta sí la puedo inicializar en 0 porque es una suma. Entonces suma igual a 0. Entonces aquí voy a decir que suma es igual a factor a suma más el factor. De este modo ya tengo la suma de estos números. Y aquí la voy a colocar en mi impresión. Coloco acá suma. Entonces, aquí ya tengo estas dos partes que me están pidiendo, pero me piden realizar esta impresión. Me piden 1, 1, 2, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 24. ¿Estos números a qué corresponden? Corresponden a cada multiplicación. Entonces, primero multiplico el 1 por el 2 y el resultado, lo que me dé, 1 por 2 por 6. Si yo coloco aquí 5, mire, el factorial de 5, 120, y la sumatoria de sus n números es 153. Ya tenemos esta parte. Nos falta la impresión. ¿Qué es la impresión? Que cada vez que pase, me vaya generando estos datos. Primero el 1, luego el 2, luego el 1, 2, 6. Porque 1, 1 por 2, 2. 1 por 1 más 2, 3 por 2, 6. Tiene esa lógica. Entonces, acá voy a inicializar otra variable que se va a llamar, coloquémoslo acá, visual. Una variable que se va a llamar visualización. Y esta visualización, un poquito larga, la variable va a ser un string para que me vaya almacenando cada uno de estos valores. Entonces, cada vez que entre acá, yo le voy a decir que visualización va a ser igual a visualización más, necesito convertir string porque no puedo, estoy concatenando cadenas de texto. Entonces necesito pasar este factor a string.
Y ahí ya lo estoy añadiendo. Ahora voy a darle print dentro del for. Print visualización. Y de este modo ya lo tengo. Entonces simplemente corro acá. Y así me daría de esta forma como me lo está pidiendo el ejercicio. Es un ejercicio corto, sin embargo tiene unos detalles interesantes en cuanto a la lógica de programación que se usa, ya que si nos fijamos, nosotros estamos acostumbrados a ver los números o a concatenar solamente o a sumar números, pero no a concatenarlos como texto. Entonces si yo ingreso acá al 5, me va a generar esta impresión, que fue exactamente la impresión que me estaban pidiendo. Pues así la genero. Ahora, si yo ingreso otro valor, también va a ser del mismo modo, solamente que el ejemplo me lo dan con 5, pero yo puedo hacerlo con el valor que quiera. Me va a generar tanto el factorial como la sumatoria. Si yo ingreso acá 15, entonces me da pues un número mucho más grande. Me da de este modo. Y me da el factorial y me da la sumatoria de los n números. Entonces, este era el ejercicio que les quería presentar. Un ejercicio que implica variables acumuladoras. El detalle de este ejercicio es que yo tengo una variable acumuladora que no me acumula números, sino me acumula texto, me acumula una cadena de string. Espero que este ejercicio les haya gustado. Suscríbanse a mi canal, estaré subiendo más contenido. También me pueden contactar si necesitan ayuda en algún problema o en el desarrollo de algún software. Les deseo un excelente día.